¿Qué tal, queridos amigos? Espero que estén disfrutando todavía de las fiestas navideñas, de las vacaciones. Espero que los que pudieron salir a vacacionar porque tenían alguna posibilidad de contar con ahorros y poder adquisitivo para salir de cualquier ciudad importante de la República a los balnearios, a las casas de campo, a las cabañas, en fin, al mar, sobre todo al mar, es donde más frecuentemente van los mexicanos a tratar de olvidarse de las penas del mundo urbano. Espero que estén contentos, porque resulta que ya nos viene el año 2022 con nuevas alzas, y entonces, pues aquellas vacaciones que tanto disfrutamos se van a convertir en un saldo negativo. No es que yo quiera ser pesimista, ni quiero arruinarle las vacaciones a nadie, disfrútenlas mientras se pueda. Pero la realidad es esa, que aquel que dijo que no iba a subir los impuestos, aquel que dijo que no iba a haber gasolinazos, aquel que dijo que en su gobierno no habría lugar a este tipo de acciones, ni subiría los impuestos, ni habría gasolinazos, ni habría tampoco alzas a la luz, a la Comisión Federal de Electricidad, nada de esto, pues está cayendo en lo contrario. A partir de 2022 se esperan alzas significativas en la gasolina, en la luz, en el gas. ¿Y todo por qué? Porque van a poner más impuestos. Por ejemplo, en el caso de la gasolina, se calcula que van a subir las gasolinas en un promedio de 50 centavos por litro. Aparentemente no es mucho, pero si llenamos el tanque, los que tienen vehículos, por ejemplo, de 60 litros más o menos, pues tendrán que pagar 30 pesos más de lo acostumbrado, y entonces ya es algo. Los que tienen camionetas con 70 litros tendrán que pagar 35 pesos más, o las de 80, 40 pesos más. Y esto ya comienza a ser significativo, sobre todo porque terminamos el año con un promedio casi del 8% de inflación, lo cual nos vuelve a tener en una condición inestable, aunque no hemos llegado a la generación de inflación como la que vivimos, por ejemplo, en la época del rufián Miguel de la Madrid, extinto ya para fortuna nuestra, y todavía su hijito quiere ser presidenciable. Solamente un pueblo sin memoria podría aceptar una cosa así, porque realmente la memoria de Miguel de la Madrid es bastante deleznable, como asesino de periodistas, como asesino de líderes sociales y sobre todo como un hombre que evitó que se unieran los pueblos de Latinoamérica para hacer frente a los grandes acreedores universales, en lo que el presidente de entonces, Raúl Alfonsín, llamó un club de deudores para hacer frente al agio internacional. Y de la Madrid se salió por peteneras, hablando de que cada país negociara unilateralmente sus deudas. Este es el legado de este personaje siniestro. Durante su sexenio, pues subió la inflación a límites inverosímiles, casi más del 150%. Terrible. Y ahora pues ya estamos en ese caminito. Sube la inflación en 8% y parece que el presidente López Obrador va a querer seguir la misma ruta inflacionaria porque ya no puede controlar la economía, porque tiene que desdecirse de todo lo que prometió, de que no iba a haber alza a las gasolinas, de que controlaría los gasolinazos. Bueno, pues ya no los controló, se le salieron de las manos, volvió a mentir, volvió a engañar al pueblo mexicano, y el pueblo mexicano, mucho del cual sigue creyendo a pie juntillas en las mentiras de este personaje. Ya no son mañaneras, son mentirosas. Yo les llamo ya mentirosas, no mañaneras, porque no hay nadie que diga más mentiras que el presidente López Obrador. No hay nadie que infame más a las instituciones que de alguna manera son autónomas que el señor López Obrador. Ahora se ha enfrascado en un pleito jurado contra el INE
porque quiere obligarlo a actuar sin presupuesto para que se lleve a cabo el proceso de revocación, pero eso sí le dice, si se quiere ahorrar, pues no instale tantas casillas, 153,000 que son las que se instalan para un proceso electoral, sino que se instalen, no sé, el 30, el 40% de las mismas, y con ello se ahorraría dinero. Claro, no tendrían tampoco que contratar a los funcionarios de casilla ni gastar, obviamente, en su capacitación. Lógicamente, pues cada quien haría lo que le diera la gana. Y no se podría reunir el 40% mínimo del padrón electoral que se requiere para hacer válida la consulta. Aún así, aún con todo eso, es necesario insistir en el proceso de revocación porque es el único instrumento que nos queda, el único, el último, para poder actuar en favor de la soberanía popular, que es lo que delinea la Constitución, y retirar a López Obrador, que ha tenido un funesto desempeño como presidente. Me dicen, bueno, ¿y los de antes qué? Pues los de antes eran muy malos, pero este es peor. Es peor porque conjuga todos los vicios del pasado en una sola persona. La autocracia ha crecido. Ha crecido también el afán demagógico de supuestamente defender proclamas sociales cuando está combatiendo precisamente lo contrario. ¿Dónde está el gobierno para los pobres? En Santa Lucía, por ejemplo, en donde la Secretaría de la Defensa Nacional compró 100,000 hectáreas para ampliar las construcciones del aeropuerto, expropiándoselas en muchos casos o malbaratándolas a los pobres que viven allí. Gobierno para los pobres. ¡Qué cinismo más grande! ¿Saben ustedes qué porcentaje de mexicanos utilizan el sistema aeronáutico para comunicarse? Solamente el 8%. El 92% restante nunca se ha subido a un avión y si acaso logrará hacerlo alguna vez en su vida. Pero la inversión multimillonaria es como el famoso segundo piso que hizo cuando era jefe de gobierno. Comenzó por hacer el segundo piso de la zona, digamos, más elitista de la Ciudad de México, de la zona en donde viven las personas con mayor poder adquisitivo, por donde viven, por ejemplo, todavía el casi centenario Echeverría, ya le faltan 15 días para llegar a 100 años, y donde vive también Porfirio Muñoz Ledo, ahí en San Jerónimo. De allí hacia la ciudad. No fue a colocar el segundo piso en las áreas más congestionadas de esta enorme población que forma la capital de la República. No, primero los ricos, señor López Obrador, contra su proclama. Así ha actuado usted siempre, diciendo una cosa y haciendo otra. Ahora tendrá que plegarse al mandato del pueblo. Y por eso es tan importante asistir al proceso de revocación, que cree y se ufana López Obrador que ya lo tiene controlado. Fíjense ustedes, hablé con una gran amiga mía venezolana, Aiza del Valle García, quien vivió el proceso revocatorio en su país, y me decía algo muy interesante. En aquel entonces ganamos, pero el INE, el Instituto Nacional Electoral, se llamaba igual que el de México, estaba bajo control del Estado. Ya había sido tomado por el chavismo en 2002. Ya no había manera de que pudiéramos asegurarnos de que un órgano autónomo del Poder Ejecutivo pudiera garantizarnos la validez de cada sufragio. Señores, todavía, porque no sabemos cuánto podrá ser esto, todavía contamos con ese órgano autónomo, el INE, que puede ser contrapeso a los abusos que está pretendiendo López Obrador. Por eso decimos que es la última esperanza de utilizar un instrumento que ya está dentro del marco constitucional en el artículo 35, fracción novena, como ha repetido cientos de veces, para evitar no lo que ya ocurrió, sino lo que puede ocurrir a partir del próximo año, a partir de ahora mismo. Esto
señores, no es cosa de juego. ¿Qué puede ocurrir? Te los voy a contar. Lo que sigue, de acuerdo a la agenda que siguieron en Venezuela y han seguido en otros países como Ecuador, Perú, Bolivia, etcétera, son las estatizaciones. Estatizar los bancos, estatizar las comunicaciones. ¡Aguas Televisa! ¡Aguas TV Azteca! Bueno, TV Azteca la van a dejar porque ya saben ustedes que Ricardo Salinas Pliego es uno de los socios más complacientes del señor López Obrador y uno de los que más han sido responsables de la tragedia que ha ocasionado la pandemia por insistir en que primero está la economía que la vida de los seres humanos y que primero era necesario no desactivar la actividad industrial y económica y después estaba la vida de los trabajadores. Y miren ustedes lo que ha pasado. La pandemia comienza a esparcirse otra vez, ahora con esa nueva cepa llamada Omicron, siguiendo el alfabeto griego, Omicron, que ya está presente en la tercera parte de los estados de la República. Se ha disparado en los últimos días el número de contagios. No es todavía alarmante, pero comienza a ser preocupante, sobre todo por el alza que está significando esto, y sin que se tomen, como ocurrió en marzo de 2020, ninguna precaución. Estamos ya por cumplir 2 años de que comenzó este drama de la pandemia en México y no parecen haber aprendido la lección ni el presidente López ni el doctor Muerte López. Uno es Obrador y el otro es Gatell. Pero el apellido López está, parece que combinado, y perdónenme por todos los López que son buenas personas, pero en esta ocasión, en cuestión política, los López se juntan y armamos un verdadero lío. Antonio López de Santana, José López Portillo, Adolfo López Mateos y este otro. De ellos quizás se salva don Adolfo, quizá, porque también fue en su gobierno un tanto represor con médicos y con ferrocarrileros. Hay que estudiar la historia para entender un poco lo que está pasando en el presente, para saber por qué surgió desde un PRI contaminado la figura de Andrés Manuel. ¿Quién lo consintió? ¿Salinas? ¿Bartlett? ¿O desde Miguel de la Madrid comenzó a tener nexos con Bartlett para tener la seguridad de contar con un camino expedito hacia su futuro político sin importar lo que hiciera? Quizá por eso el operador principal de López Obrador sigue siendo este sujeto execrable, asesino, miserable de Manuel Bartlett. No lo puede justificar, como no puede justificar el hecho contundente de que le acaba de entregar una playa privada en Quintana Roo, en Holbox, una isla maravillosa, a su hijito José Ramón, para que se entretenga con su mujer, una modelo muy guapa, con la que ya tiene hijos en el extranjero. Los nietos de López Obrador son estadounidenses. Otra de las grandes contradicciones y sin conjeturas de este personaje que tanto daño nos está haciendo. Yo creo que debemos ser más que nada reflexivos y acudir a esta revocación de mandato con la mente libre de tantos prejuicios con las que nos están llenando las mentes, precisamente aquellos que de algún modo manipulan a la colectividad para aparentar ser opositores, pero en realidad ser elementos que le hacen el juego como supuestos opositores al régimen. Los que no estamos en esta tesitura, lo que hemos sido críticos de siempre, desde hace muchos años, en mi caso desde la época de Echeverría, imagínense cuánto ha pasado ya, podemos decirles a ustedes que nunca nos han engañado tanto como ahora. Perdónenme, no me van a callar, y lo digo hoy y siempre, con cero cobardía.